Un soldado romano se burla de un prisionero crucificado, sin saber que estaba frente al Hijo de Dios. En el corazón del Imperio Romano, donde el orgullo marchaba con sandalias y las órdenes eran ley, existía un tipo de hombre que representaba toda la frialdad del poder imperial: el soldado romano, entrenado para no sentir, para no dudar, para obedecer sin cuestionar. Para él, la sangre era parte del uniforme y el sufrimiento ajeno, entretenimiento. Marco Valerio era uno de ellos. Desde joven fue forjado por el acero, educado para creer que Roma era la civilización suprema y que todos los demás pueblos no pasaban de sombras y polvo. Había estado en muchas campañas, en las tierras bárbaras del norte, en Egipto, en Siria, pero en Jerusalén, aquella tierra extraña y tensa, donde la gente murmuraba profecías en callejones y hablaban de un Dios invisible, Marco sentía algo diferente. No respeto, no temor, fastidio, desprecio. Cada día, al ver los rostros llenos de fe, los rituales religiosos, las túnicas largas y los gritos sobre la venida de un Mesías, Marcos solo podía pensar en una cosa: ¿qué pueblo más ridículo? Él no creía en dioses, creía en el César, creía en la espada. Y ese día, mientras el sol nacía rojo sobre los tejados de Jerusalén, recibió una orden como cualquier otra. 3 condenados serían crucificados en el Gólgota. Uno de ellos, decían, era especialmente problemático: un tal Jesús de Nazaret. Marco no escuchó el nombre con atención. No importaba. Un sedicioso más, otro que se creía salvador de algo. Había visto muchos de esos. Todos morían igual, gritando, llorando, suplicando. A veces los propios soldados hacían apuestas sobre cuánto tiempo resistirían colgados en la cruz. Para Marco, era una rutina, monótona, brutal, eficiente. Mientras los prisioneros eran escoltados entre la multitud, Marco observaba con una sonrisa sarcástica. La gente lloraba. Algunos gritaban en contra de los romanos, otros solo observaban con tristeza. Pero él no sentía nada. Su alma estaba blindada, su humanidad enterrada bajo años de guerra y disciplina. Cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, Marco no tuvo compasión. Levantó su lanza y gritó: «¡Levántate, Rey! ¿No puedes con tu propia cruz?». Las risas de los otros soldados lo acompañaron. Uno de ellos tomó una rama de espinas y la torció hasta hacer una corona. Otro trajo un viejo manto púrpura desgarrado. Marco mismo la colocó en la cabeza del prisionero, mientras se burlaba: «¡Salve, Rey de los judíos!». Y escupió. Para Marco, ese momento era pura comedia. No sabía que el cielo contenía el aliento. No sabía que cada palabra que pronunciaba estaba siendo registrada en los libros eternos. No sabía que ese criminal con la espalda ensangrentada, que no devolvía insultos ni levantaba la voz, era el mismo que había creado el universo. Pero como lo sabría, si había pasado toda su vida creyendo que la fuerza era superior a la verdad. Jesús, mientras tanto, no respondió, no lanzó una maldición, no bajó la mirada. Sus ojos, llenos de dolor, también estaban llenos de compasión. Y aunque Marco no lo sabía, ya había comenzado algo en su corazón. Una grieta, una mínima fisura en la armadura invisible que protegía su alma. La arrogancia del imperio no podía imaginar que ese día no era un día más. Ese prisionero no era un revolucionario común. Ese madero no era un castigo cualquiera. Era el día en que la justicia y la misericordia se encontrarían en una cruz. Y Marco Valerio, sin saberlo, estaba a punto de presenciar el acto más poderoso de la historia de la humanidad. Pero por ahora, él solo era un soldado más. Orgulloso, burlón, ciego, pero no por mucho tiempo. El camino hacia el Gólgota siempre había sido un trayecto de rutina para los soldados romanos. Un sendero polvoriento, rodeado de miradas hostiles, gritos y maldiciones en lenguas que Marco Valerio ni se molestaba en entender. Él no necesitaba comprender para cumplir su trabajo. Su única preocupación era mantener el orden y asegurarse de que los condenados llegaran vivos, al menos hasta que fueran clavados en la cruz. Pero ese día había algo diferente. El aire se sentía más denso, como si la atmósfera estuviera a punto de romperse. No era el calor, ni la multitud, ni siquiera el número de crucifixiones. Era algo invisible, pero inquietante. Algo que incluso los soldados,
sin decir palabra, percibían con un nerviosismo extraño. Jesús caminaba en el centro, arrastrando una cruz demasiado pesada para su cuerpo desgastado, las heridas de los azotes aún abiertas, el rostro cubierto de sangre y polvo. Cada paso que daba parecía un acto de resistencia contra la muerte misma. Y sin embargo, había paz en su semblante. No gritaba, no maldecía, no se defendía. Marco lo observaba desde atrás, frunciendo el ceño. Había visto muchos hombres caminar hacia su crucifixión. Algunos lloraban, otros se orinaban encima. Muchos suplicaban por su vida. Pero Jesús no. Él caminaba como si supiera exactamente a dónde iba. ¿Y por qué? Al llegar al Gólgota, los soldados se pusieron manos a la obra. Era un trabajo que conocían de memoria. Preparar los maderos, colocar los clavos, coordinar el levantamiento de las cruces. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Como una maquinaria sin alma, precisa y letal. Los otros dos condenados, ladrones, según el informe, ya estaban siendo fijados a sus respectivas cruces. Uno de ellos insultaba sin parar. El otro gemía entre dientes. Nada nuevo, nada que Marco no hubiera visto antes. Pero con Jesús, todo era distinto. Cuando lo tendieron sobre la cruz, Marco se acercó. No sabía por qué, pero quería verlo de cerca. El carpintero nazareno, el supuesto Mesías, el que decían que sanaba enfermos y resucitaba muertos. El que ahora estaba indefenso bajo el sol ardiente y la crueldad romana. Uno de los soldados tomó un clavo grueso, oxidado. Otro sostuvo el brazo de Jesús. Marco presenció cómo colocaban el metal sobre la muñeca y alzaban el martillo. Un golpe seco, luego otro. El sonido metálico del martillo atravesando carne y hueso resonó en el silencio. Pero Jesús no gritó. Cerró los ojos. Respiró profundo. Ese silencio no era normal. Marco sintió un escalofrío. No por compasión, no por culpa, sino por algo que no podía explicar. Como si ese silencio estuviera hablando directamente a su alma. Como si gritara, sin palabras. Una vez levantadas las tres cruces, la multitud comenzó a agitarse. Unos lloraban, otros se burlaban. Algunos religiosos del Sanedrín gritaban con cinismo: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz». Y fue entonces cuando uno de los ladrones, con la voz cargada de ira y desprecio, se unió a las burlas. «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Marco soltó una carcajada. Al menos uno de ellos tenía sentido del humor, pero lo que vino después lo dejó helado. El otro ladrón, aquel que había estado en silencio, se volvió hacia Jesús y dijo: «¿Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros merecemos este castigo, pero este hombre no ha hecho nada malo». Y luego, dirigiéndose directamente al crucificado: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Un ladrón, pidiendo entrar a un reino. Marco casi se burló. ¿Qué reino podía tener un hombre clavado en una cruz? Pero la respuesta de Jesús no fue una burla, no fue silencio, fue una promesa. «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Silencio, un silencio distinto, uno que no venía de la muerte, sino de algo más, algo eterno. Marco parpadeó. Algo se quebró dentro de él, aunque no lo entendía. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué no parecía derrotado? ¿Por qué sus palabras tenían tanto poder, aun mientras moría? El sol seguía brillando, pero el ambiente se volvía cada vez más pesado. Las nubes comenzaban a cubrir el cielo. El calor se volvía insoportable. Y sin embargo, Marco no podía apartar los ojos de Jesús. Había participado en muchas crucifixiones. Había visto morir a nobles, criminales, rebeldes y esclavos. Pero nunca, jamás, había presenciado una ejecución como esa. Ese día no era como los otros. Ese hombre no era como los otros. Y aunque todavía no lo comprendía, el corazón de Marco Valerio comenzaba a despertar. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo de rojo los cielos de Jerusalén. Una brisa caliente y cargada de polvo recorría el Gólgota, donde tres cruces se alzaban como heridas abiertas en la tierra. A los pies de esas cruces, algunos lloraban, otros simplemente miraban, y entre ellos, los soldados romanos jugaban a los dados. Marco Valerio se encontraba entre ellos,
riendo con cinismo mientras apostaban por la túnica de uno de los crucificados. Era una pieza sin costura, tejida de una sola pieza de tela, demasiado valiosa como para cortarla, así que decidieron echar suertes para ver quién se la quedaba. Para Marco, aquello no era más que una anécdota para contar después, entre vino y carcajadas en la taberna más cercana. «Vamos, rey de los judíos», gritó uno de los soldados, burlándose desde abajo. ¿No dijiste que podías destruir el templo y reconstruirlo en 3 días? ¿Por qué no bajas de ahí y nos haces una demostración? Las risas no se hicieron esperar. Marco, apoyado en su lanza, observaba a Jesús con una mezcla de burla y curiosidad. Se acercó lentamente, lo suficiente como para mirarlo directamente a los ojos. El rostro de Jesús estaba cubierto de sangre seca y sudor. Su cuerpo temblaba por los espasmos. Cada respiración era una batalla. Y sin embargo, no había odio en su mirada. Eso desconcertó a Marco. Estaba acostumbrado a ver ojos llenos de terror, rabia o desesperación. Pero los ojos de Jesús eran distintos. Tristes, sí, pero llenos de una compasión silenciosa, como si mirara a través de él, como si supiera todo. Marco negó con la cabeza y escupió cerca de sus pies. «¿Tú, el Salvador del mundo? ¿Así salvas a tu gente?», le dijo con sarcasmo, alzando la voz para que los demás oyeran. «Mira cómo te han dejado tus propios sacerdotes. Ni tus discípulos han venido a ayudarte. ¿Dónde está ese tal Pedro? ¿Dónde están los milagros ahora?». Algunos en la multitud rieron, otros lo miraron con desprecio, pero Marco no se inmutó. Era su forma de mantenerse fuerte, de ocultar el temblor que comenzaba a crecer en su interior, porque la verdad era que algo dentro de él comenzaba a romperse. Las palabras de Jesús, su silencio, su mirada, y ahora, ese maldito sentimiento que no podía sacudirse, como si hubiese algo más grande que él ocurriendo allí, como si estuviera presenciando un misterio que su espada no podía cortar. Pero Marco no quería ceder, no quería sentir, no quería creer. Y así, como un niño que golpea lo que no entiende, siguió burlándose. «¿Por qué no pides a tu Dios que mande un rayo y nos destruya a todos? Vamos, hazlo. ¿No eres tú el Hijo de Dios?». Jesús, colgado en la cruz, no respondió, solo lo miró. Y esa mirada era peor que cualquier palabra, porque no era una mirada de juicio, era una mirada de dolor por él, por Marco, como si Jesús no lo viera como un enemigo, como si supiera que aquel soldado que ahora se burlaba, algún día comprendería, como si aún allí, en su agonía, estuviera intercediendo por él. Y entonces Jesús habló, no a Marco, no a los fariseos, no a los otros crucificados. Habló al cielo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El silencio cayó como un manto sobre el Gólgota. Marco sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. Miró a sus compañeros, pero ellos seguían riendo, ajenos a lo que acababan de escuchar. Para ellos, eran solo palabras de un loco moribundo, pero para Marco, fueron como un golpe en el alma. ¿Perdonarlos? ¿A ellos? ¿A los soldados que lo habían azotado, escupido y clavado en una cruz? ¿A los sacerdotes que lo entregaron con odio? ¿A la multitud que gritó, «Crucifícalo»? A él, Marco retrocedió un paso. El viento se volvió más frío. La luz del sol comenzó a apagarse poco a poco, como si el día se negara a continuar. Era la primera vez en su vida que sentía miedo, no físico, sino espiritual. Porque si ese hombre en la cruz realmente era quien decía ser, entonces todo lo que Marco había creído hasta ahora era una mentira. El sonido de los dados, las carcajadas de los soldados, los gritos de los curiosos, todo comenzó a desvanecerse en los oídos de Marco. Solo una frase resonaba dentro de él, como un eco eterno: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y en lo más profundo de su ser, aunque aún no lo entendiera del todo, Marco comenzó a darse cuenta de algo que cambiaría su vida para siempre. Él no era el verdugo, él era el rescatado. El sol estaba alto, pero su luz comenzaba a perder fuerza. Era como si el cielo supiera que algo sagrado, algo fuera de lo común, estaba sucediendo allí, en ese pequeño monte de ejecución, donde la humanidad derramaba su odio, y Dios derramaba su amor. Marco Valerio, aún con el eco de las palabras de Jesús repitiéndose en su cabeza,
Intentaba reprimir un malestar que no era físico. Era algo más profundo, algo que no sabía nombrar. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿Temor? No, era otra cosa. Era una incomodidad espiritual, como si por primera vez en su vida estuviera siendo visto de verdad. Y fue entonces cuando sucedió. Mientras caminaba alrededor de la cruz, sin decir palabra, sin siquiera mirarlo directamente, Jesús lo miró. Una mirada breve, un cruce de ojos en medio del dolor, pero fue suficiente para romperlo todo, porque en esa mirada no había odio, ni juicio, ni desprecio. Había compasión, una compasión tan profunda, tan pura, tan insondable, que Marcos sintió como si todo su interior quedara expuesto, como si ese hombre que agonizaba delante de él pudiera ver no solo su uniforme, su espada, sus actos, sino también sus heridas internas, sus dudas, sus miedos, sus pecados más secretos. Y aún así, lo miraba con amor. Marco bajó la mirada. No soportó. Por un instante, deseó desaparecer. Deseó no haber estado allí. Deseó no haber sido quien sostuvo los clavos. No haber reído. No haber escupido. Porque esa mirada, esa simple mirada, le decía sin palabras: yo sé quién eres, y aún así, muero por ti. El mundo alrededor seguía girando. Los sacerdotes seguían burlándose. Los curiosos seguían gritando. Las moscas zumbaban. El sol ardía. Pero para Marco, todo se detuvo. Sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? No lo sabía. ¿Qué le estaba pasando? Era un soldado. Había sido entrenado para no sentir, para ignorar el dolor, para obedecer sin pensar. Había matado antes. Había crucificado antes. Y sin embargo, nada lo había hecho temblar como esa mirada. Caminó unos pasos hacia atrás, confundido, sudando frío. Miró a sus compañeros. Ellos seguían como si nada, riendo, jugando, ignorantes, ciegos. Pero él ya no podía ser ciego. Había visto algo. Había sentido algo. Volvió a mirar a Jesús desde la distancia. Ya no se atrevía a acercarse. Lo observó colgado, sangrando, luchando por respirar, y sin embargo, había una dignidad en él, una fuerza que no era humana, un poder silencioso, sereno, que desafiaba toda lógica. ¿Quién eres realmente?, pensó Marco, sin decirlo en voz alta. ¿Cómo puedes amar así? En ese instante, recordó algo que había oído días atrás. Un rumor que corría entre los judíos, que ese Jesús había dicho ser el Hijo de Dios, que hablaba con autoridad, que perdonaba pecados, que sanaba enfermos con solo tocarles, que incluso había resucitado a un muerto. En ese momento, esas historias ya no le parecían absurdas. Todo en él lo confirmaba. Su silencio, sus palabras, su mirada, su perdón. Marco se llevó la mano al pecho. Sentía el corazón agitado, pero no por la fatiga, no por el calor. Era otra cosa, algo que no sabía controlar. Una sensación que jamás había experimentado, una necesidad de arrodillarse, no por obligación, no por temor al castigo, sino porque, por primera vez en su vida, estaba frente a alguien verdaderamente digno. Alguien que no lideraba con espada, sino con amor. Alguien que no imponía con fuerza, sino que entregaba su vida. Alguien que no condenaba, sino que salvaba. Y eso lo incomodaba profundamente, porque le revelaba lo lejos que estaba de la verdad, lo vacío que estaba, lo endurecido que se había vuelto. Esa mirada lo había desarmado. No era una mirada de hombre, era la mirada de Dios. Y Marco lo sabía. El tiempo parecía haberse detenido. El calor del día comenzaba a ceder, pero la atmósfera no se aliviaba. Al contrario, algo sombrío se acercaba. El cielo comenzaba a oscurecerse, lentamente, como si una tormenta estuviera a punto de estallar, pero no era una tormenta común. Era algo espiritual, algo que no nacía de las nubes, sino del dolor que colgaba entre maderos y clavos. Marco Valerio permanecía en silencio. Ya no se burlaba, ya no reía, ya no jugaba a los dados. Algo dentro de él se había quebrado desde aquella mirada. Sentía como si su alma estuviera siendo lentamente desnudada frente a una presencia que él no comprendía, pero que empezaba a temer y admirar. Y entonces,
Jesús volvió a hablar. Sus labios resecos se movieron con dificultad. Su voz era débil, apenas audible, pero clara como una campana en la neblina. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Marcos sintió un puñal invisible atravesar su pecho. ¿Perdonarlos? ¿A quiénes? ¿A los líderes religiosos que lo entregaron? ¿A la multitud que lo rechazó? ¿A los ladrones colgados a su lado? ¿A los discípulos que lo abandonaron? ¿A los soldados? ¿A él? Jesús estaba hablando. ¿De él? No tenía sentido. ¿Por qué perdonar? Nadie perdonaba desde una cruz. Nadie suplicaba misericordia por sus verdugos. Ningún hombre que colgaba de ese instrumento de tortura tenía fuerzas para compasión. Y sin embargo, ahí estaba él, intercediendo no por sí mismo, sino por los demás. Marco retrocedió un paso, como si esas palabras lo empujaran. Quería taparse los oídos. Quería escapar, pero no podía moverse. Estaba clavado al suelo por una voz que atravesaba su alma. Recordó, de pronto, el rostro de su padre, un soldado también, rígido, distante, frío. Nunca una caricia, nunca un perdón. Solo órdenes, castigos y disciplina. Marco había crecido sin ternura, sin dirección espiritual, sin fe. La única ley que conocía era la de Roma: fuerza, conquista, control. Pero esas palabras, esa súplica desde la cruz, eran más poderosas que todas las leyes del imperio. Eran palabras que no buscaban justicia humana, sino redención divina. Una voz se alzó desde la multitud, interrumpiendo sus pensamientos. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y bájate de esa cruz. Otro gritó con sorna: confío en Dios, que lo libre ahora, si es que lo quiere. ¿Acaso no dijo que era su hijo? Y Marco, que antes se había unido a las burlas, ahora permanecía en un silencio reverente, porque mientras todos veían debilidad en Jesús, él comenzaba a ver poder. No el poder de los ejércitos, no el poder de las armas. Era otro tipo de poder. Un poder que desafiaba todo lo que Marco conocía. El poder de amar a quienes se destruyen. El poder de perdonar a quienes te crucifican. El poder de morir y aún así vencer. Entonces, un temblor leve sacudió la tierra. Fue breve, pero real. Marco miró a su alrededor. Algunos empezaron a murmurar. Las nubes oscuras se acumulaban más rápido. Las aves desaparecieron. Incluso los más escépticos comenzaron a inquietarse. Jesús levantó el rostro con gran esfuerzo. Abrió la boca de nuevo. Y lo que dijo esta vez dejó al mundo entero sin palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marco sintió que el cielo se partía. ¿Cómo podía un hombre que había hablado con tanta confianza decir algo tan desesperado? ¿Era un grito de derrota? ¿Era el final? ¿O era, tal vez, la última etapa de una entrega total? El soldado no lo sabía. Pero esas palabras lo golpearon como una lanza, porque por primera vez veía a un Dios sufrir, no como una estatua de mármol, no como un mito de gloria y guerra, sino como un hombre real, lleno de dolor, que aún en su abandono seguía confiando. Marco cayó de rodillas. No sabía que lo empujó, no lo pensó. Fue como un reflejo, como si su cuerpo por fin se rindiera ante una verdad más grande que él. Sus manos temblaban, su pecho dolía, sus ojos se llenaron de lágrimas que no recordaba saber producir. Y ahí, a los pies de la cruz, un soldado romano, duro, incrédulo, arrogante, empezaba a convertirse en algo nuevo. Porque aquellas palabras, nacidas en el borde de la muerte, no solo estremecieron el aire del Gólgota, estremecieron su alma. El Gólgota, que hasta hacía poco hervía con el calor de mediodía, de pronto fue envuelto por una sombra imposible. No era una nube común, no era un eclipse natural. Era un velo oscuro, denso, que se extendía desde el horizonte como si el mismo cielo hubiera decidido cerrar sus ojos ante el horror que presenciaba. Los murmullos comenzaron a correr entre la multitud. ¿Qué está pasando? ¿Es una señal? ¿Es castigo de Dios? Incluso los soldados, acostumbrados a la sangre y al caos, intercambiaron miradas nerviosas. Nunca habían visto nada igual. Y Marco Valerio sintió algo que no sabía cómo procesar: temor sagrado. Era el tipo de temor que no nace de peligro físico,
sino del reconocimiento profundo de que algo divino está sucediendo. No era miedo a la muerte, era miedo a la presencia de lo eterno, miedo a la verdad. El cielo entero se volvió gris. Las sombras cayeron como un manto sobre el monte. Los niños lloraban, las mujeres se abrazaban, los hombres dejaban de hablar. El ambiente era irrespirable, no por el calor, sino por la conciencia de que algo sobrenatural se manifestaba. Y allí, en medio de esa oscuridad antinatural, colgaba Jesús. Su cuerpo sangraba en silencio. Su respiración era lenta, pero constante. Ya no hablaba, ya no se movía. Solo permanecía allí, entre el cielo y la tierra, como un puente tendido entre lo divino y lo humano. Marco no podía apartar los ojos de él. Había algo en ese silencio, algo más poderoso que 1000 gritos, porque incluso callado, Jesús decía más que todos los filósofos de Roma. Su sufrimiento no era de víctima, era de sacrificio. El suelo tembló nuevamente, esta vez con más fuerza. Algunos tropezaron, otros cayeron. Se escucharon gritos lejanos desde la ciudad. Algo ocurría en el templo, decían. Algo sin precedentes. ¡El velo!, gritó una voz entre la multitud. El velo del templo se rasgó en dos. Marco escuchó esas palabras y sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había oído hablar de ese velo, una gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, un símbolo milenario de que Dios estaba separado del pueblo. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, una vez al año. Si ese velo se había rasgado, ¿qué significaba? Significaba que la barrera entre Dios y los hombres había sido removida. Significaba que lo imposible se había hecho posible. Significaba que el sacrificio estaba completo. Marco comenzó a temblar. No de frío, no de agotamiento. Era algo más profundo. Su alma respondía al ambiente. Su corazón, endurecido por años de guerras, disciplina y crueldad, comenzaba a derretirse ante la majestad del Hijo de Dios crucificado. A lo lejos, los líderes religiosos observaban en silencio. Ya no se burlaban, ya no gritaban, porque incluso ellos, con todo su orgullo y autosuficiencia, no podían negar lo que sus ojos veían. Un anciano cayó de rodillas y gritó: «Él es el Mesías». Otros se tapaban el rostro. Algunos huían, y otros simplemente lloraban. Marco, mientras tanto, no se movía. Ya no era el soldado arrogante que despreciaba la fe de los judíos. Ya no era el verdugo insensible que lanzaba dados bajo una cruz. Ahora era solo un hombre, ante el misterio más grande del universo. Y la oscuridad no lo asustaba más, porque empezaba a entender. Esa oscuridad no era el fin, era el principio, era el luto del cielo, era el suspiro de Dios, entregando a su Hijo por amor. Y Marco Valerio, aún sin comprender del todo, sintió que su vida estaba cambiando, que esa oscuridad exterior reflejaba la oscuridad interna que él cargaba desde siempre. Pero ahora, algo comenzaba a brillar, no en el cielo, sino dentro de él. Una pequeña chispa de luz, una fe naciente, una redención en camino. Y todo había comenzado, con una cruz. El silencio del Gólgota era ahora absoluto. No era el silencio de la paz, era el silencio del juicio. El tipo de silencio que precede a un rugido celestial. La oscuridad cubría la tierra desde hacía horas. Ni el canto de los pájaros, ni el murmullo de las multitudes, ni siquiera las risas de los soldados. Todo se había detenido, hasta que la tierra habló. Un rugido profundo emergió de las entrañas del suelo. Al principio, fue un temblor sutil. Las piedras se movieron, el polvo se levantó, las cruces crujieron. Algunos pensaron que era solo una ilusión del miedo, pero en segundos se desató con fuerza un terremoto real, poderoso, violento. El Gólgota tembló. La multitud gritó y comenzó a correr colina abajo. Algunos cayeron al suelo. Las madres cubrían a sus hijos. Los ancianos se aferraban a cualquier cosa que pudieran sostener. Y en medio de todo, Marco Valerio se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la cruz de Jesús. Los soldados, incluso los más experimentados, no podían esconder el pánico. ¿Qué demonios es esto?, gritó uno, intentando mantenerse de pie. Pero Marco no respondió. Él sabía, no era una casualidad, no era un simple fenómeno natural.
Algo estaba sucediendo en lo invisible, algo que sacudía no solo la tierra, sino el reino espiritual. Y entonces llegaron las noticias. Un grupo de hombres descendía desde la ciudad, gritando, agitados, con los rostros pálidos como las calorías. Uno de ellos, un sacerdote del templo, corría sin aliento y gritaba con una mezcla de miedo y asombro: «El velo del templo se ha rasgado». «¿Qué?», preguntó otro. «¿Cómo que se ha rasgado?». «De arriba hasta abajo, como si una mano divina lo hubiera partido en dos». El impacto fue inmediato. Marco conocía esa historia. Había oído hablar de ese velo desde que llegó a Jerusalén. Una cortina gigantesca, colgada en el templo, que separaba al lugar santísimo, la morada simbólica de Dios, del resto del mundo. Nadie podía atravesarlo. Nadie podía verlo. Ni siquiera los sacerdotes comunes. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, entraba allí con temores rituales. Si ese velo se había rasgado, significaba que algo imposible acababa de suceder. Marco cayó de rodillas. No podía soportar el peso de lo que comenzaba a entender. Aquella muerte no era una derrota, era un acto divino. La tierra lo sabía, el cielo lo sabía, el templo lo sabía, y ahora él también lo sabía. Volvió sus ojos a Jesús. El crucificado apenas respiraba. Sus labios resecos se abrían y cerraban con dificultad. Su cuerpo colgaba, desfigurado por el sufrimiento. Pero incluso así, había majestuosidad en él, como un rey que entrega su vida, no porque fue vencido, sino porque decidió entregarla. Y entonces, Jesús levantó la mirada al cielo por última vez. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban certeza, y con voz firme, con la última fuerza que le quedaba, gritó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Una ráfaga de viento recorrió el monte. Luego, silencio. Jesús exhaló. Su cabeza cayó hacia adelante, y el cielo lloró. Una nube más oscura cubrió el sol por completo. El aire se volvió pesado, y en el corazón de Marco Valerio, algo estalló. Un torrente de lágrimas, que llevaba años contenidos, brotó sin permiso. Su cuerpo temblaba. Su alma, endurecida por años de violencia y sangre, ahora se rendía ante una sola verdad. Aquel hombre era realmente el Hijo de Dios. Marco se levantó con dificultad. Se acercó, temblando, a la cruz. No tenía palabras. No tenía respuestas. Solo tenía una certeza que le ardía en el pecho como fuego. Él murió por mí. No lo comprendía todo. No sabía explicar lo que sentía, pero lo sabía, con todo su ser. Y allí, de pie frente a la cruz, con la tierra aún temblando bajo sus pies, con el velo del templo partido, con el cielo envuelto en tinieblas, Marco Valerio, el soldado romano, el burlador, el insensible, el verdugo, creyó. El Gólgota estaba en silencio. No el silencio de la indiferencia, no el silencio de la costumbre. Era el silencio del cielo después de un sacrificio eterno. Jesús había entregado su último aliento. Su cuerpo colgaba inmóvil, envuelto por la oscuridad de una tarde que ya no tenía sol. El aire era espeso. El mundo parecía haber sido partido en dos, no solo por el temblor de la tierra o por el velo rasgado en el templo, sino por lo que acababa de suceder entre el cielo y los hombres. El mismísimo Dios había muerto, y nadie volvería a ser el mismo. Marco Valerio permanecía de pie, mirando la cruz con los ojos rojos. A cada instante, la certeza crecía dentro de él como un río desbordado. Odiaba las emociones. Había sido entrenado para reprimirlas. Pero allí estaba, diante de decenas de personas, vulnerable como una crianca. Él no podía más negar. Nema escuridão, nemo terremoto, nema paz sobrenatural que pairaba sobre o ar deixava-me espaço para dúvida. Ele había crucificado o Filho de Deus. E o que o destruía por dentro era perceber que ese mesmo Filho de Deus había escolhido moure por ele. Su mente se debatía, intentando racionalizar. ¿Cómo podía ser esto verdad? ¿Cómo podía aquel a quien azotó, escupió y se burló ser realmente el santo? ¿Cómo podía ese hombre, tan quebrado, haber sido tan fuerte? Y sin embargo, lo sabía, lo sentía, no en su razón, sino en lo más profundo de su espíritu. Era como si algo eterno hubiera despertado dentro de él.
como si sus ojos, por fin, vieran con claridad. Entonces, como si una fuerza le empujara, Marco cayó de rodillas. Las piedras le rasparon la piel. Sus manos se apoyaron en la tierra manchada de sangre. Su respiración era entrecortada. Todo su cuerpo temblaba. Y sin importarle los demás soldados, los líderes religiosos o la multitud dispersa, levantó la voz. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Fue un grito, pero no de rabia. Fue una declaración, un clamor, una confesión. La confesión de un corazón que, después de toda una vida endurecido, finalmente se rendía. Algunos lo miraron con desconcierto, otros con burla, pero Marco ya no temía. Algo había sido quebrado en él, y no quería volver a ser como antes. Lo que había empezado como una ejecución, terminó como una revelación. Aquel día no solo se había apagado la vida de un hombre, se había encendido la fe de otro. Un centurión romano, el rostro do imperio, o instrumento da violencia. Agora, era apenas uomo mem salvo pela graca. Mientras se arrodillaba, recordó todas las cosas que había hecho, todas las veces que había matado sin culpa, todas las cruces que había levantado, todas las risas que había soltado mientras otros morían. Y, sin embargo, en ese instante, sentía que había esperanza para él. Padre, perdónalos. Esas palabras seguían resonando. Jesús las había dicho, por él. Y en esa revelación, Marco se convirtió en algo nuevo. Ya no era el soldado frío. Ya no era solo un ejecutor del imperio. Ahora era un testigo. Testigo del amor. Testigo del sacrificio. Testigo de la redención. Sabía que el mundo no entendería lo que había ocurrido en ese monte. Sabía que sus compañeros lo llamarían loco. Que Roma se reiría de él. Que Jerusalén lo rechazaría. Pero ya no importaba. Porque él había visto al Mesías. Y nadie, jamás, le quitaría esa verdad. El eco de su confesión quedó suspendido en el aire como un himno invisible. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y aunque no hubo trompetas, ni ángeles, ni relámpagos, en el cielo, una fiesta había comenzado, porque un alma perdida acababa de volver a casa. El Gólgota se vaciaba lentamente. La multitud se dispersaba en silencio, como si el alma de Jerusalén hubiera sido sacudida por algo que no lograban comprender. Algunos bajaban la cabeza con remordimiento, otros aún confundidos, otros simplemente huyendo de una verdad que no querían aceptar. Pero Marco Valerio permanecía allí, de rodillas, en la tierra manchada de sangre, en el mismo lugar donde, horas antes, había lanzado burlas. Ahora, su lanza yacía en el suelo. Su orgullo, también, todo lo que había sido antes de esa crucifixión, parecía lejano, irrelevante, muerto. Ya no era el centurión arrogante, ya no era el verdugo, ya no era el soldado intocable del imperio. Era solo un hombre, perdonado, un corazón transformado. Miró una vez más al cuerpo inerte de Jesús. Había una paz extraña en ese rostro lastimado, una dignidad majestuosa, incluso en la muerte. Marco no sabía explicar cómo, pero sentía que eso no era el final. Algo le decía que esa historia no terminaría en esa cruz. Los demás soldados comenzaron a retirarse. Algunos bromeaban nerviosos, intentando disfrazar el miedo que aún los envolvía. Pero Marco no se movió. Sentía que, si se alejaba ahora, estaría dejando atrás algo sagrado, algo que no quería perder nunca. El centurión se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, no por el temblor de la tierra, sino por el que aún se agitaba dentro de él. Miró sus manos, las mismas que habían empuñado la lanza, los clavos, el martillo. Esas manos ahora parecían culpables, pero también libres. Y mientras descendía del Gólgota, el viento sopló con suavidad. O céu ainda estaba escuro, mas agora parecía diferente. Não era o luto da morte, era o silêncio da esperança. Nos dias que se seguirán, Marco não voltou ao quartel. Desapareceu. Alguns disserão que ele havia abandonado o exército. Outros, que fugiu com medo de represalias por ter declarado públicamente sua fé. Mas havia rumores entre os seguidores de Jesus. Diziam que o soldado romano havia começado a buscar os discípulos em segredo, que perguntava sobre as palavras do mestre, que chorava enquanto escutava os ensinamentos.
que queria entender o reino que aquele mem havia anunciado. Diciam que ele era o novo mem, porque uma vez que se vê o rosto de Deus, é impossível continuar sendo o mesmo. Marco passou a viver com a certeza de que havia sido alcançado por uma graça que ele jamais mereceria, que aquele olhar na cruz não havia sido por acaso, que aquele perdão, pronunciado entre sangue e dor, o incluía, que a cruz não era o fim, mas o início. E mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem entender os mistérios da fé, havia uma verdade em seu coração que nada nem ninguém poderia apagar. Ele havia sido amado até o fim. E agora, sua vida, toda sua forca, sua história, seus dias, já não pertenciam a Roma, nem a guerra, nem a violência. Pertenciam ao Cristo crucificado, ao Cristo ressuscitado, ao Cristo que olhou para ele e o salvou. El mismo soldado que a princípio se burlaba, terminó de rodillas ante la cruz, transformado por una sola mirada de amor. Y tú, que has escuchado esta historia, no la ignores. Hoy, esa misma gracia también está disponible para ti. Si Jesús tocó tu corazón, abre la puerta. Él sigue llamando y aún quiere salvarte.